En los próximos minutos hablaré de Caballero Bonal y sus editores, en particular de las cartas de Josep Batlló, el editor de la poesía de la oposición y la resistencia. Lo que trataré en estos minutos es un conjunto de cartas enviadas por José Batlló a José Manuel Caballero Bonal, que como todos sabemos es Premio Cervantes 2012. En el archivo de este último se conservan 18 cartas de Batlló. La primera data del 62 y la última del 82, 14 de ellas son mecanoscritas y las 4 restantes manuscritas. Lo que voy a hacer es analizar el proceder insistente de Batlló como editor a la hora de requerir la colaboración de Caballero Bonal para la revista La Trinchera, la antología de la nueva poesía española, la colección El Bardo, la antología poética dedicada a Che Guevara y la revista Camp del Arpa. Estas varias iniciativas de Batlló me servirán para demostrar cómo siempre tuvo un afán enorme por promover la vida editorial y literaria en los años de la posguerra, el tardofranquismo y la transición española. Comienzo, pues, por la primera de estas iniciativas, la revista La Trinchera. Las primeras cartas, en particular hasta la quinta, que es de septiembre de 1965, abordan cuestiones relativas al nacimiento de La Trinchera. Interpreto que la enviada desde Sevilla el 9 de julio del 62 debe constituir el intercambio epistolar más antiguo entre ellos, pues Batlló, que dice haber terminado el servicio militar en Écija hace solo 9 días, le habla a Caballero Bonal de usted y al final le propone tutearse. Lo más sustancial de la misma reside en que le hace mención de un proyecto de revista de poesía en ciernes y de una colección de libros de poesía en un futuro, de las que no le mienta nombre alguno por el momento, pero que, como ya sabemos hoy día, vienen a denominarse La Trinchera, Frente de Poesía Libre y Colección de Poesía El Bardo. En la segunda carta, y estamos en enero de 1963, le dice que le envía un ejemplar de la misma en correo aparte. Por tanto, ya sabemos que ha salido la revista y además lo invita a formar parte del consejo editorial. Es un consejo que finalmente quedará constituido en su primer número por José Albi, Manuel de Aguilar Merlo, Carlos Barral, José María Castellet, Alfonso Guerra, José Barrera, José Agustín Goitisolo, Gil de Viedma, Jaime Ferrán, Pedro Pérez Clotet, Francisco Cruz Zafra, José Luis Martín Marín, Francisco Guerrero, Justo Guedeja Marrón y el grupo Mozárabe 62. Cada uno de estos miembros contribuye con 300 pesetas por número de la revista. De ahí que Batlló le refiera a Caballero Bonal la urgencia de las razones económicas a la hora de animarlo a formar parte del Consejo. En la siguiente carta, del 31 de enero del 63, Batlló le habla de un poema para un nuevo número de la revista que dé continuidad a la línea testimonial y politizada del primer número dedicado a Rafael Alberti, algo muy significativo, y pergeñado bajo la estela ético-estética del realismo histórico de la antología 20 años de poesía española de José María Castellet y de aquellos compañeros de viaje del medio siglo. Esta carta, de enero del 63, se corresponde con los años maduros de la operación realista y también se corresponde al momento en que Caballero Bonal está a punto de publicar su poemario más comprometido y social, el titulado Pliegos de Cordel, que publica finalmente en la colección Colliur del año 63, de forma que podemos augurar que el poema anunciado pudiera ser uno de los que se incluyese en este libro o, en última instancia, de la misma cuerda cívica y política. La segunda salida de la revista La Trinchera se retrasa hasta marzo del 66 y la tercera y última salida a junio del 66. Lo hace ya desde Barcelona, donde Batlló se traslada. Y en ese tiempo, en estos meses, incluso años de espera, el proyecto del número realista se diluye y en buena medida se encubre en la colección de poesía El Bardo
que Batlló funda en marzo del 64. En ese ínterin, hasta el segundo número, Batlló le vuelve a solicitar su colaboración. Así lo hace, por ejemplo, en una carta del 6 de abril del 65 y de nuevo el 14 de septiembre del 65 le vuelve a insistir a que participe en La Trinchera, aunque una vez que comprobamos los distintos números de la revista, vemos que finalmente Caballero Bonal nunca participó. Hasta aquí la primera iniciativa, la revista La Trinchera. Paso ahora a hablar de una segunda iniciativa que tiene que ver con una antología de la nueva poesía española. Remata la carta del 14 de septiembre diciéndole Batlló a Caballero Bonal: he preparado una antología para el Corno Emplumado de México sobre poesía joven española. Van 4 poemas tuyos. Se refiere Batlló a la revista que se publica entre 1962 y 1969 en Ciudad de México. Esa antología aparece en forma de dossier denominado 20 poetas españoles contemporáneos dentro del número 19 de El Corno Emplumado, justamente de julio del 66, donde podemos ver que se recogen 2 poemas de Caballero Bonal y no los 4 que había previsto Batlló. Los poemas son Blanco de España, que forma parte del libro Las horas muertas de Caballero Bonal, y el poema Aprendiendo a ver claro, que forma parte de su libro Pliegos de Cordel. Esa antología desconocida de poetas españoles del Corno Emplumado que sale en México puede considerarse el embrión de una antología más famosa, la llamada Antología de la Nueva Poesía Española, que Batlló saca en El Bardo en 1968 y cuyo entramado sale a relucir hasta en 7 cartas de las que dirige al escritor gaditano. Valga como ejemplo, como un solo ejemplo de esta insistencia de Batlló, una primera petición del 12 de diciembre del 66. Ahí le escribe lo siguiente: solo 2 letras para recordarte y rogarte la consulta que te enviamos hace un par de meses con vistas a confeccionar lo que podría ser una segunda antología consultada. Tu opinión, creo, no debe faltar. No dejes, por tanto, de contestarnos sobre el particular. No será hasta el 2 de agosto del 67 cuando Batlló dice tener su contestación. Luego siguen otras varias cartas en las que tratan de asuntos relacionados con la antología. Pero ahora quiero mencionar esa del 2 de agosto del 67 en la que Batlló le acusa a recibo de sus respuestas al cuestionario. Y lo quiero hacer porque esas respuestas nos informan del pensamiento poético que Caballero Bonal tiene por entonces. La antología es del 68. Escribe Caballero Bonal lo siguiente, es su poética del momento. Toda literatura nace del planteamiento de un conflicto entre el escritor y la realidad. Mi poesía y mi novela también han pretendido ser, a este respecto, la formulación de una personal experiencia conflictiva, y no puedo escribir si no me siento en la inminente necesidad de defenderme de algo con lo que estoy en radical desacuerdo. El acto de escribir supone para mí un trabajo de aproximación crítica al conocimiento de la realidad y también una forma de resistencia frente al medio que me condiciona. Hasta aquí lo que quería comentar de la antología. Paso ahora a la tercera iniciativa de Batlló, su famosa colección de poesía El Bardo. De vuelta a las cartas del 12 de diciembre del 66 y del 29 de abril del 66, donde se da cuenta de una circunstancia que excede la trayectoria de Caballero Bonal, quiero mencionar lo siguiente. Es algo relacionado con su condición o con la condición de ambos de intelectuales antifranquistas. Batlló le refiere las contrapartidas de la edición en un tiempo de dictadura y censura. Le transmite las sensaciones y angustias derivadas de su quehacer y el de Amelia Romero, su compañera de aventuras culturales y su esposa durante muchos años. En la carta manuscrita del 12 de diciembre del 66 le anota lo siguiente. Félix Grande me dijo colaboraste en lo de nuestra multa. No sabes cuánto te lo agradecemos Amelia y yo, máxime cuando evidentemente tú no eres partidario de pagarlas. Nuestro caso era ligeramente distinto, pienso. De todos modos, ya estamos metidos en otro lío, pues acaban de secuestrarnos otro libro.
Veremos. Hasta aquí la cita. No parece extraño lo de ir de lío en lío, en el caso de Batlló, con la censura habida cuenta de los nombres que publican en el Bardo. Uno de estos es Manuel Vázquez Montalbán, que saca en esta colección del Bardo sus primeros libros de poesía, entre ellos el famoso Una educación sentimental del 67, y a quien Batlló se refiere en la carta del 29 de abril del 66 que dirige a Caballero Bonal. Lo hace en estos términos. Ya sabrás que a Amelia la han absuelto en orden público. Es un consuelo, aunque siempre hay problemas, claro que ahora superables. El libro de Vázquez Montalbán hemos de reimprimirlo. Razones. Sustituimos por líneas de puntos los versos que te echaron en la consulta voluntaria. Al señor Robles Piquer le sentó como un tiro. Y ahora hemos de imprimir el libro, si queremos que salga, sin esas líneas de puntos suspensivos que indican al lector ha habido una acción de la censura que en realidad no existe. La charla sostenida con el delegado de Información y Turismo de Barcelona, que me trasladaba las palabras de su jefe, fue alucinante, entreverada de amenazas y a la vez de elogios, porque, y va esto entre comillas, a ellos les interesa haya una colección como el Bardo, toda vez que demuestra hasta qué punto el régimen español actual es abierto y tolerante con la oposición. Ahí cierra las comillas Batlló y termina la carta diciéndole: me dieron ganas de no publicar un solo libro más, cuando me enteré de que finalmente les estamos haciendo el juego. Pero, ¿qué solución queda? Bueno, este lamento final habla a las claras de las batallas a las que tiene que enfrentarse Batlló. La carta del 29 de abril del 66 abre otros frentes. Por un lado, el nombramiento de Caballero Bonal como miembro del jurado del Premio El Bardo y del comité editorial de la colección. Y paralelamente, en varias cartas, Batlló le propone a Caballero Bonal que publique sus poemas en El Bardo. Esto ocurre por primera vez en la carta del 29 de abril del 67, donde le habla de su interés por sacar una antología suya, y así opera y repite en varias cartas más, pidiéndole algún original. Habrá que esperar al menos 10 años para que esto suceda. Finalmente Batlló consigue editar un libro de Caballero Bonal. Será Descrito del Héroe, que se estampa en la editorial Lumen como número 124 de la colección El Bardo, con tan buen éxito que le vale al autor gaditano el premio de la crítica en 1978. Paso ahora a la siguiente iniciativa. Un librito titulado Poemas al Che, que sale por primera vez en 1969. He de decir que otro aspecto que tocan estas cartas guarda relación con Cuba y con la figura de Ernesto Che Guevara, que muere justamente el 9 de octubre de 1967. La isla y su gente significan mucho para Caballero Bonal, dada la genealogía cubana de su padre, y así lo han estudiado gente como Julio Neira o María José Flores Requejo, especialistas en su vida y su obra. Como el propio jerezano ha rememorado en sus memorias y Julio Neira ha reconstruido en la biografía que escribe sobre él, a Cuba va por primera vez en el otoño del 65 y vuelve a finales del 67 para permanecer hasta principios del 68, a fin de formar parte del jurado de novela Cirilo Villaverde, de la UNEAC, y de participar en el concurso cultural celebrado en La Habana del 4 al 11 de enero del 68. Pues bien, en una carta manuscrita del 25 de marzo del 68, Batlló le escribe y le pide un poema para el volumen que preparamos en homenaje al Che Guevara. Con esta insistencia, Batlló logra agrupar algunos de esos poemas en el volumen titulado Poemas al Che, que publica el Instituto del Libro de La Habana en el año 69. No hay entre los escogidos poema alguno de Caballero Bonal, bien porque no lo enviase, bien porque Batlló no lo seleccionase. Este volumen del 69 tiene una edición facsímil en el 76, dentro de la colección Poetas de Hoy y de Siempre, de Libros de la Frontera, editorial promovida por Batlló a partir del 72 y dirigida por Amelia Romero desde el 79.
Y tiene también una reedición en el 77 con una cubierta distinta y el título en esta cubierta de Poemas al Che, 84 poetas de España y América rinden homenaje al guerrillero, dentro en este caso de la colección Libros de Córdoba. Pues bien, junto a los aquí agrupados, otros tantos escritores le dedicaron poemas al líder revolucionario en libros y revistas, pero tampoco se suma Caballero Bonal a pesar de la insistencia de Batlló. Y finalmente hablaré de las cartas relacionadas con la iniciativa Camp del Arpa, la revista de creación y crítica que Batlló edita entre mayo del 72 y diciembre del 82 y dirigen Juan Ramón Masoliver y Manuel Vázquez Montalbán sucesivamente. El 27 de febrero del 72 le adelanta la idea de sacar una revista. El 22 de marzo de ese mismo 72, donde le desea suerte en la labor editorial de Caballero Bonal en Júcar, la editorial Júcar, Batlló vuelve sobre la salida de la revista Camp del Arpa. Otra vez pasa el tiempo y Caballero Bonal no termina de colaborar, de manera que Batlló le insiste en una tarjeta manuscrita del 18 de junio del 75. La última de las cartas que se han conservado en el archivo de Caballero Bonal lleva membrete de esta revista de Camp del Arpa y está fechada el 13 de septiembre del 82, solo 3 meses antes del final de la revista. De nuevo le pide una colaboración. En fin, hasta aquí el recuento que quería realizar de las cartas que se conservan del editor José Batlló dirigida al escritor José Manuel Caballero Bonal, con el propósito de demostrar el afán del editor Batlló por promover la vida editorial y literaria en la España de la posguerra, el tardofranquismo y la transición.